Salamún, queridos amigos. En ocasiones me comentan, un poco a modo de pregunta, diciéndome que les cuesta comprender el Abjad, los contenidos del Abjad. A algunos les cuesta más y otros directamente no entienden nada. Bien, hay varios comentarios que se pueden desgranar de estas afirmaciones. En principio, este sistema, el Abjad, es un sistema muy complejo que tiene mucha profundidad, muchas dimensiones, porque hay que sopesar al momento de hacer un análisis sobre una determinada palabra. No solamente se limita a hacer un cálculo matemático, sumando las letras de una determinada palabra, sino que uno también estudia, por ejemplo, el contexto en donde está citada esa palabra, es decir, en qué pasajes del noble Corán aparece tal palabra, la forma que puede tener la palabra, que también es importante eso. ¿De qué modo se puede escribir? Y quizás la manera en que se escribe en una caligrafía artística, la caligrafía Khatat, quizá anuncia profundos sentidos. También podemos estudiar cada una de sus partículas, cada una de sus letras, y estudiar desde el significado esotérico de cada letra hasta las formas que van eslabonando unas con otras, que también a veces se da el caso. También está el análisis de la palabra raíz. La palabra raíz es la que genera toda la constelación de significaciones que está alrededor de ese concepto madre. Y bueno, hay muchas más temas a considerar en el estudio. Con esto estoy diciendo de que el abanico de contemplación es realmente muy vasto, muy profundo y exige un enfoque de pensamiento multidimensional. Por eso es necesario tener paciencia y el cerebro también debe ramificarse, debe extender sus conexiones para poder manejar estos conceptos abstractos. Uno podría creer que aprender a tocar, por decir, el piano o la guitarra, sería simplemente una cuestión de digitación, aprender a leer una partitura, aprender las nociones de la música y con práctica ya se puede tocar. Sí, es verdad, con práctica se aprende, pero en realidad lo que está ocurriendo y que pasa desapercibido por el aprendiz es que nuevas áreas del cerebro, para aquel que aprende un instrumento musical, pero ocurre con cualquier otra disciplina, pero en el caso este es que nuevas áreas del cerebro se van a despertar, se van a activar, se van a desarrollar y va a haber una ramificación específica para poder linkear, conectar esas distintas áreas que están repartidas en el cerebro. Porque, por ejemplo, hace falta manejar el tempo musical, el compás. También es necesario desarrollar otra área del cerebro que va a interpretar las notas musicales como una expresión hablada. Bien, entonces también tenemos el área de la digitación. Entonces, distintas áreas del cerebro van a comenzar a despertar y a relacionarse. Y eso lleva tiempo.
Y lo mismo ocurre con el estudio del Abjad. Por eso he dicho en varias ocasiones y desde el principio que este es un sistema de contemplación y para desarrollar la inteligencia, para desarrollar las percepciones y la inteligencia. Así que es necesario tener paciencia. Obviamente, este sistema trabaja con el contexto del Islam y, por tanto, con contenidos que deben ser tratados con el respeto y el cuidado que merecen, dado que las palabras que en su mayoría se emplean provienen del noble Corán. Entonces, eso exige el mayor de los cuidados. Hay quienes dicen también, no entiendo absolutamente nada. Bueno, quizá no es lo tuyo, quizá no es el momento. Entonces, si no es lo tuyo, es necesario aprender a renunciar. Si no es el momento, es necesario aprender a esperar. Y también puede ser que la manera de acercarse es indigna. La manera de querer abordar el Abjad por arrebato, por asalto, como si se tratara de cualquier otra cosa que está escrita en un libro o en un texto, es irreverente. Y el Abjad se va a defender. Entonces, desde la propia indignidad, de la propia manera inadecuada de abordar el tema, se bloquea automáticamente el conocimiento al cual se podría acceder. Porque el Abjad no es algo que se pueda aprehender, tomar, agarrar, hacérselo dueño uno. Eso es imposible. Lo que uno debe hacer es trabajar sobre sí mismo, trabajar sobre la purificación del yo y prepararse para estar en condiciones de recibir tal conocimiento. Es decir, el Abjad es un conocimiento que se recibe. Y voy a dar una indicación más para dejarlo a este tema libre de equívocos. Aunque sea un conocimiento que se recibe, eso se recibe fundamentalmente por inspiración. Uno puede tener las mejores intenciones de corazón de aprender y aprenderá con estos videos, aprenderá con mis libros o con otros libros, escritos por sufíes, por supuesto, pero lo que enciende el combustible de eso es la cercanía, la piedad, la sinceridad, la pureza de intención. Y entonces ese conocimiento llega. Aquel que quiera abordarlo de una manera, por decirlo así, científica, al estilo de un estudio semiótico, va a dar contra un muro, porque debo reconocer que no soy amigo de las ideas de la semiótica o la semiología, como se le quiera llamar, dado que en sus formulaciones no ha considerado en absoluto la existencia de estos idiomas tan ricos y tan complejos como son los idiomas orientales o asiáticos, si se quiere entender de esa manera.
Podría citar, por ejemplo, a Saussure, que tiene dos principios de la lingüística y son, el primero afirma que el signo, es decir, cada letra que compone una palabra es arbitraria, es decir, que no tiene ninguna realidad objetiva y que simplemente es una convención. Fuera de la palabra, esa letra no vale absolutamente nada. Ese es el primer principio, cosa que contradice los hechos que he expuesto durante todos estos 80 y tantos capítulos, refutan totalmente tal teoría. Y el segundo principio es de que el signo, es decir, cada una de esas letras, es unidimensional. Es decir, la letra A solamente es una A y nada más. Bueno, eso es producto del desconocimiento, de afirmar esas cosas, desconocer. Y esa manera temeraria de afirmar tan generalmente es ignorancia. Porque no vayamos demasiado lejos. El alfabeto grecolatino tiene un simbolismo inherente. El simbolismo inherente del alfabeto grecolatino es de naturaleza masónica, es decir, es un simbolismo constructivo. Todas las letras mayúsculas, esto es un estudio que realicé, porque entre otros oficios que conozco es el de la albañilería tradicional. Aprendí con un maestro albañil durante 10 años. Entonces, yo vi un montón de simbolismos en torno a la albañilería, y en un momento todo hizo eclosión en mi mente, años más tarde, y desarrollé esta teoría de que las letras, el alfabeto grecolatino es de naturaleza masónica. Por ejemplo, la letra A representa a la escuadra, al caballete, a la plomada. La letra L representa a la escuadra. La letra M representa a esa varilla articulada de 12 varillas que permitía, era como un metro plegable de la época, permitía tomar medidas, calcular radios, calcular ángulos rectos, ángulos de 60 grados, de 30, de 45. La letra I, por ejemplo, es la regla. También es la regla que se usa para allanar las paredes, los muros, para tirar líneas. La letra C es un hierro en forma de C que sirve para hacer encofrados. Bien, es riquísimo el simbolismo que tienen las letras mayúsculas. Y las letras cursivas, las que sirven para escribir, lo que nos están describiendo son los tipos de nudos, ¿sí?, que se pueden realizar para levantar los andamios. Porque pensemos que en esa época no había tornillos, no había clavos, no era que podías comprar alambre en cualquier parte y atarlo. Eso era imposible. Entonces, las estructuras se montaban en madera y se ataban. En madera o en caña, en el material que hubiera disponible. Y todo eso se ataba. Se ataba de una manera segura, y las letras cursivas lo que indican es el tipo de nudo específico que se puede realizar con una soga. Bien, aquí está para el lado occidental. Y para el lado oriental, que vendría a ser el idioma árabe, tiene tal riqueza, tantas dimensiones, que es una completa ignorancia afirmar que una letra es unidimensional. Es multidimensional. El unidimensional es él, que tiene en su cabeza solamente la interpretación única de una cosa. Sería como que una persona no puede ver y dice,
no existe la luz y todos son ciegos. No, no es así. Entonces, es necesario abordar correctamente el estudio del Abjad y tener paciencia. Básicamente, esto no es un entretenimiento, es una forma de piedad. Es un estudio que es adecuado, idóneo, específico para aquellos que están en la senda. El estudio del Abjad sin Islam es una cosa muerta, no tiene ningún sentido. Es decir, que no solamente merece, sino que requiere, es una condición sine qua non, el acercamiento respetuoso y bajo las normas que impone el Abjad. Bien, creo haber sido claro. Espero que les sea de utilidad. Recalibren sus intenciones y nos vemos, inshallah, en el próximo capítulo.